Hola, muy buenos días, querido auditorio. Pues como mencionamos, ya son las 9:05, entonces procedemos a iniciar este seminario. Bueno, el tema es el siguiente, es acerca de la prima de riesgo de trabajo. ¿Qué vamos a impartir en este seminario? Los temas más importantes, pues, es el concepto de prima de riesgo, cuáles son los antecedentes, quién determina esta prima de riesgo, qué ocurre cuando me registro por primera vez como patrón y cómo se determina la prima de riesgo de una nueva empresa, quién sí presenta la prima de riesgo de trabajo, quién no la presenta, por qué es importante presentarla. ¿Por qué es importante presentar esta declaración de prima de riesgo? ¿Cuál es el procedimiento del cálculo de la prima de riesgo en el sistema SUA? ¿Cuáles son las sanciones que te pueden imputar por la no presentación de la prima de riesgo? ¿Y cuáles son las empresas con cuál es el procedimiento con las empresas con menos de 10 trabajadores? ¿Y cuáles son las facultades del Instituto Mexicano de Seguridad Social? Bueno, entonces iniciamos con la definición. La prima de riesgo de trabajo es una obligación que cada año debe presentar como empresa, ya que es la base sobre la que se va a cotizar el seguro de riesgo de trabajo. Recordemos que cuando determinan las cuotas obrero-patronales, intervienen 5 ramas de seguridad social. Algunas aplican para el patrón y algunas aplican para el trabajador. En este sentido, pues la prima de riesgo o el concepto de seguro de riesgo de trabajo solo aplica para el patrón. Es una de las cuotas que debe pagar el patrón al Instituto Mexicano de Seguridad Social para cubrir la probabilidad de riesgo de cualquier accidente o enfermedad a las que están expuestos sus trabajadores por la actividad que desarrollen, o sea, por la actividad a la que se dedique la empresa donde están contratados los trabajadores. Pues básicamente el artículo 74 de la Ley del Seguro Social obliga a las empresas a revisar anualmente la siniestralidad para determinar una nueva prima que aplicarán durante todo el ejercicio siguiente. Y pues, dependiendo de si existen casos de riesgo, de si existen defunciones, etcétera, es como puede aumentar o disminuir este porcentaje. El artículo 72 de la misma ley nos menciona cuál es el procedimiento para la fijación de las primas a cubrir por el seguro de riesgo de trabajo. Enseguida veremos algunos antecedentes. En primer lugar, pues tenemos que entre los primeros antecedentes de los que se tiene conocimiento destacan los de la época de la Revolución Francesa, donde se crearon corporaciones de seguridad que tenían como propósito proteger a los artesanos de sufrir accidentes en el desarrollo de su actividad. En 1877, en Estados Unidos, se aprobó la primera ley que exigió la protección de maquinaria peligrosa y posteriormente la mayoría de las naciones industrializadas contaba con leyes protectoras de los trabajadores. Aquí en México también se preocupó por garantizar la seguridad de los trabajadores y se estableció en la Constitución de 1917 la obligación del patrón de proporcionar condiciones seguras dentro de las instalaciones de las empresas o establecimientos. En la Ley Federal del Trabajo del 1931 ya se establecía más clara la obligación de los patrones en relación a la seguridad de higiene. Pues bien, ¿quién determina la prima de riesgo de trabajo? Como ya sabemos, pues en todas las empresas siempre existe la probabilidad de un accidente de trabajo. Eh,
En la ley del IMSS nos pide cuando juegas el papel de patrón, estar calificados mediante una prima de riesgo de trabajo. Esta se establece de acuerdo a la siniestralidad de la empresa, o sea, el grado de probabilidad de que ocurra un accidente y pues dependiendo la actividad de la empresa. Ahorita, bueno, se encuentra vigente en la ley del Instituto Mexicano ciertas primas, como se puede visualizar en este cuadrito, está la de la clase 1 hasta la clase 5 y va incrementándose el porcentaje. Para la clase 1, pues se considera que el grado de la prima es mínimo, que va si va incrementando, pues, por ejemplo, para la clase 2 se considera que el grado de la prima es baja y para la clase 3 que está en 2.5 se considera que es medio. Para la clase 4 está en 4.65, se considera que es alto. Para la clase 5 en 7.58 y es lo máximo, la prima media máxima. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando tú vas a registrarte en esta prima, pues es de acuerdo al objeto social de tu empresa, o sea, de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa. Y pues existe el reglamento donde se clasifican las actividades y de acuerdo a la actividad que desarrollas, te manda a diferentes clases de riesgo. Y dependiendo de la actividad, pues ya la prima mínima por primera vez podría ser cualquiera de estas 5. ¿Qué ocurre cuando me registro por primera vez como patrón? Cuando se inscriben los patrones por primera vez ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social o al cambiar de actividad, se identifica la prima de riesgo en la cual debe cotizar. Esto era lo que les mencionaba. De acuerdo a la actividad o giro de la empresa, que lo obtenemos de su acta constitutiva, si tienen muchas actividades, se deberá tomar la de más alto riesgo. Primero, deben ubicarse en la clase de acuerdo al grupo y fracción señalados en el catálogo de actividades en el artículo 196 del reglamento de la Ley del Seguro Social. Perdón. Que es el reglamento para la clasificación de empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgo de trabajo. Una vez determinada la clase, nos ubicamos en la tabla del artículo 73 de la Ley del Seguro Social, que contiene las primas medias de riesgo. Las primas medias de riesgo son las que les mencioné en la diapositiva anterior y pues partimos entonces del acta constitutiva donde se menciona el objeto social de la empresa. eh, Nos menciona el objeto social y nos vamos al artículo 196 de la ley del IMSS, donde vamos a ver, de acuerdo a la actividad de la empresa, cuál es la clase en la que se ubica esta. Y así, pues, cuando ya se haga el registro, pues, se asigna la clase y el porcentaje de la prima media. ¿Qué ocurre cuando me registro por primera vez como patrón? Establecido esto, la empresa cubrirá la prima media, que es cualquiera de las que ya habíamos mencionado, de la clase 1 a la clase 5, que le corresponda conforme al reglamento. Conforme al reglamento, pues es dependiendo de la actividad, se selecciona cuál es la división, cuál es la clase, la fracción. Y bueno, y ya asignando esta prima de riesgo, pues el patrón tendrá que cotizar las cuotas durante todo el ejercicio que corresponde. Esta prima se revisa anualmente, entonces cubre un periodo
que va del 1 de enero al 31 de diciembre para determinarse, pero la aplicación, como la prima se presenta en febrero, la aplicación de esta nueva prima sería a partir del 1 de marzo hasta el último día de febrero del siguiente año. Y bueno, ya se revisa esta prima anualmente en función de si existen riesgos de trabajo, de funciones, si algo cambia en el promedio de empleados, etcétera. Esta prima puede aumentar o disminuir, pero no puede rebasar de un punto porcentual, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Aquí vemos un claro ejemplo. Esta es la determinación de una empresa nueva, donde se analiza el objeto social que está plasmado en el acta constitutiva. Puede ser que la empresa tenga varios objetos sociales, pero al final de cuentas se va a tomar el que sea de más alto riesgo. Antes existía, no sé si recuerden, la determinación de la prima de riesgo por clase. Por ejemplo, una empresa podía tener varias sucursales en diferentes estados o en diferente localidad y a lo mejor en la localidad A tenía una actividad, no sé, digamos, no sé, producción de algún artículo. En la actividad, digo, en la localidad B tenía otra actividad, no sé, ahí a lo mejor sería empacar. Y en la localidad C tenía otra actividad. Entonces, de acuerdo a la actividad de cada localidad, la empresa podía tener hasta ciertas tipos de prima de riesgo. Podía tener en la 1 a lo mejor el porcentaje 1%, en la B el porcentaje 2%, en la localidad C el porcentaje 3%. Pero a partir de 2021 se eliminó esta opción, la determinación de la prima de riesgo por clase de actividad. Ahora se analiza los objetos sociales de la empresa y el objeto social con más grado de riesgo es el que se toma para determinar una prima de riesgo que va a ser efectiva en todas las localidades donde la empresa tenga actividad. Ahora, aquí está el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, donde primero se ubica pues en qué división cae el objeto social. Por ejemplo, en este sentido, es una empresa ah, de servicios para empresas, personas y el hogar. Y cae en el grupo 81. De estos servicios está practicando el de servicios financieros y de seguridad, bancos, financieras, compañías de seguridad y similares. Y dentro de este grupo 81 está cayendo en la fracción 810, que aquí pues ya especifica más a detalle a qué actividad se dedica de acuerdo al objeto social. Aquí dice que son instituciones de crédito, seguros y fianzas y comprende a las empresas que se dedican al ejercicio de la banca de depósito y ahorro, operaciones financieras, de crédito hipotecario, de capitalización y fiduciarias y otras organizaciones auxiliares de crédito, aseguradoras, afianzadoras a excepción de los almacenes generales de depósito que se clasifican en la fracción 751. Entonces, de acuerdo a esta fracción, dice el reglamento que le corresponde la clase 1. Cuando ya vas a realizar el registro mediante el escritorio virtual, entonces tienes que detallar aquí a qué división corresponde, a qué grupo corresponde, a qué fracción, y de acuerdo al artículo de reglamento y a su clase, qué porcentaje de prima mínima le corresponde.
En este sentido, pues el porcentaje de prima mínima es 0.54355. Ahora, les mencionaba que hay empresas que sí deben de presentar la prima de riesgo y otras empresas que no. Entonces, nuestro siguiente tema es ¿quién sí presenta la prima de riesgo? Los patrones que al realizar el cálculo de la prima de riesgo sea diferente a la anterior, independientemente del motivo por el que disminuya o aumente. Entonces, les mencionaba que el artículo 74 de la Ley del Seguro Social obliga a las empresas a revisar anualmente su siniestralidad para determinar si permanecen en la misma prima, disminuyen o aumentan. En el artículo 72 de la Ley del Seguro Social también viene el procedimiento para la fijación de las primas a cubrir por el seguro de riesgo de trabajo. En el artículo 32 del reglamento existen las reglas a seguir para cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 74, o sea, determinación de la prima de riesgo anual. Y en el artículo 34 del mismo reglamento también existe la obligación de los patrones de llevar un registro pormenorizado de su siniestralidad. Entonces, ¿quién sí presenta la prima de riesgo? Pues son empresas que ya hayan tenido por lo menos un ejercicio completo y pues cotizando en el Seguro Social y que tengan casos de riesgo, perdón, o cualquier caso, por ejemplo, de defunción, que algún concepto de la fórmula que se aplica para la determinación de la prima de riesgo haya variado. ¿Quién no presenta la declaración de la prima de riesgo de trabajo? En este sentido, hay casos donde las empresas se encuentran en la prima mínima, o sea, la de 0.5, y que los trabajadores no hayan sufrido accidentes o enfermedades de trabajo durante el periodo. Estas empresas no están obligadas a presentarla. Por ejemplo, si ya está en la prima mínima en 2021 para 2022, se tendría que presentar la declaración en febrero, pero por ejemplo, si no tuviste ningún accidente de trabajo, enfermedad de trabajo durante todo el 2021, para 2022 no estás obligado a presentar esta declaración. Cuando las operaciones no cubran el periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre. Por ejemplo, si una empresa en 2021 inició actividades en marzo de 2021 y pues ya llegamos a febrero de 2022, pero como la empresa inició operaciones a partir de marzo, se cumple con esta condición, entonces no está obligada a presentar la prima de riesgo. Cuando no hubiese tenido trabajadores por más de 6 meses ni presentado el aviso de baja patronal correspondiente. Por ejemplo, en 2021 se inicia la empresa el 1 de enero, pero se queda sin trabajadores en mayo en abril, pongámosle. Pero pasaron más de 6 meses y la empresa sigue sin trabajadores y ya hasta diciembre ingresa un trabajador. En este sentido, pues no se presentó un aviso de baja patronal por ya no tener trabajadores. Sin embargo, pues se considera que tampoco se cotizó durante todo el ejercicio y el ejercicio pues está incompleto. Solamente hubo cotizaciones hasta mayo y en el mes de diciembre. Entonces tampoco está obligado a presentar declaración de prima de riesgo. En el ejercicio de determinación hubiese presentado una baja y posteriormente el alta con la misma actividad y hubiese transcurrido más de 6 meses entre ambos movimientos. Perdón por esta. Un segundito, por favor.
Listo, podemos continuar, perdón. Entonces, en el último punto, estábamos mencionando sobre el ejercicio de determinación hubiese presentado una baja y posteriormente una alta con la misma actividad. En este sentido, pues, si ya existe la baja de registro patronal y en el mismo ejercicio realizas un registro del alta con la misma actividad, el- al igual que con las nuevas empresas, tendrás que clasificar el objeto social en en la prima media que le corresponda. Entonces, no existe la obligación de presentar declaración de prima de riesgo, pero pues sí se va a ver afectado el registro patronal cuando realizas el movimiento de alta con la misma actividad. ¿Por qué es importante presentar la declaración de prima de riesgo? En el último párrafo del artículo 32, fracción 5 del reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, se indica, artículo 32, fracción 5, último párrafo, perdón, aquí se repitió. Se indica, se examinará a los patrones de la obligación de presentar los formatos impresos o el dispositivo magnético mencionados, cuando al determinar su prima, esta resulte igual a la del ejercicio anterior. Y de acuerdo al artículo 72 de la Ley del Seguro Social, se indica que las empresas de menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les corresponda conforme al reglamento de acuerdo al artículo 73 de la ley. Y bueno, como había mencionado, el periodo que se utiliza para computar esta prima de riesgo o para realizar el cálculo es sobre un ejercicio completo que parte del 1 de enero al 31 de diciembre y se debe determinar o aplicar a partir del 1 de marzo hasta el último día de febrero. Recordemos que febrero a veces trae 29 días cuando son años bisiestos. Entonces puede ser 28 de febrero o 29 de febrero. Tenemos aquí un breve ejemplo de cuál es la fórmula para determinar la prima de riesgo y qué significa cada letra o símbolo que se visualiza en esta fórmula. Por ejemplo, aquí dice, la prima es igual a S entre 365 más V, que es multiplicado por I más D, y todo esto a su vez es multiplicado por F F entre N más M. Entonces, sustituyendo los valores, S o despejando la fórmula S significa total de días subsidiados a causa de incapacidad temporal y es la suma de porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales o totales divididos entre 100. D es el número de defunciones que pudiera haber en el ejercicio que se está computando. M es el porcentaje de la prima mínima, que es 0.005. 0.005. Bueno, los simbolitos de más, por, entre, pues aquí también se está despejando. V es el promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente, que son 28 años. F es el factor de la prima, que es 2.3 o 2.2. Y N es el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo. N, bueno, esta fórmula es aplicada dentro del sistema SUA, pero antes de aplicarla es recomendable verificar que en cada mes, al realizar el cálculo de las cuotas obrero-patronales de cada mes,
efectivamente resulte el importe que fue pagado. Porque, por ejemplo, estos datos se utilizan para determinar el número de trabajadores promedio expuestos al riesgo, pero es la suma de todos los meses que estuvo cotizando o que se tuvo a la plantilla de trabajadores. Es indispensable revisar toda la información que esté cargada en la base de datos SUA para realizar este cálculo de forma automática. Revisar, por ejemplo, todos los casos de riesgo que hayan iniciado en la fecha que menciona el ST7 y que hayan finalizado en la fecha que menciona el ST2. Son los formatos que se utilizan o que emite el Seguro Social, donde califica estos riesgos de trabajo. Ahora, esta empresa pues es de clase 1, cae en la fracción 841 y que del 1 de marzo de 2017 al último día de febrero de 2018 cotizó con una prima de 3.18. Esta prima pues también juega para la determinación de la prima de riesgo porque es nuestro punto de partida para saber si este análisis, bueno, para ver cuánto es lo que va a cambiar efectivamente la prima. ¿Se acuerdan que les había mencionado que solamente puede variar en un punto porcentual, ya sea hacia arriba o hacia abajo? Entonces, por ejemplo, si el 2017 tuvo una prima de riesgo de 3.18 y no hubo casos de riesgo ni de defunción, aquí como se ve en el despeje de la fórmula, en defunción dice 0, en incapacidad dice 0. Entonces, eso quiere decir que esta prima va a la baja y despejando la fórmula y los valores, tenemos una prima ya calculada de 0.91048, pero como la anterior fue de 3.18, la prima de riesgo para el siguiente ejercicio, que sería 2018, perdón, aquí, sería de 2.18, no de 0.91. No sé si me hayan comprendido hasta aquí. De eh, si no hay algo claro, en las siguientes diapositivas veremos un ejemplo de cómo lo determina el SUA. Y de cualquier forma, pues estamos aquí atentos a alguna pregunta que tengan para aclarar. Hay algunas consideraciones relevantes que debemos de aplicar para determinar esta nueva prima. Durante el mes de febrero se deberá presentar la determinación anual de riesgo de trabajo, haciendo constar los riesgos de trabajo terminados durante el 2022. Esta consideración es relevante puesto que pueden existir casos de riesgo que no estén finalizados al 31 de diciembre y que todavía le sigan expidiendo al trabajador incapacidades de riesgo de trabajo hasta el mes de enero del siguiente año. Entonces, esos casos de riesgo que no están finalizados dentro del mismo ejercicio ya no van a jugar para la prima de riesgo, van a jugar, pero para la determinación del siguiente ejercicio. La prima de riesgo de trabajo obtenida tendrá una vigencia desde el 1 de marzo y hasta el último día de febrero. Aquí, pues, en este ejemplo se menciona que entra en vigor a partir del 1 de marzo de 2023 y estaría vigente hasta el último día de febrero de 2024. Las modificaciones de prima no podrán exceder los límites mínimo ni máximo, que sería del 0.5 hasta el 15%. Entonces, todas las empresas, bueno, cualquier empresa que tenga registro patronal, la prima de riesgo no puede ser inferior a 0.5 ni mayor a 15%.
procederá la nueva prima que podrá ser modificada aumentándola o disminuyéndola en una porción de no mayor del 1% con respecto a la anterior. Era lo que les mencionaba. Aunque el cálculo de la prima de riesgo nos diera, no sé, 3 puntos porcentuales abajo, si tu prima anterior fue de 4%, y la determinación de esta prima cae en 1%, no puedes presentar una declaración con 1% porque ya está bajando del 4 al 1, 3. Ya estaría bajando 3 puntos porcentuales, entonces quedaría en 3% la prima que vas a presentar. Y el límite o la fecha límite de presentación de esta prima de riesgo sería el 28 de febrero o 29 de febrero cuando sea año bisiesto. Enseguida va a continuar mi compañero José Luis Bravo para mostrarles cuál es el procedimiento que se aplica dentro del sistema SUA y pues ya cómo se realiza la presentación de la prima y pues cuáles son las facultades del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Bueno, les reitero, si existe alguna duda al respecto o algún cuestionamiento, estamos a sus órdenes aquí en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Adelante, compañero. Buenos días, compañeros. Antes que nada, coméntenme, por favor, si me escuchan, si ven la presentación de manera correcta para poder continuar. Ok, perfecto. Y se ve y se escucha, perfecto. Ok, entonces aquí ya vamos a iniciar con el procedimiento del cálculo de la prima de riesgo de trabajo directamente en el SUA. El cálculo de la prima de riesgo se genera a través de lo que es nuestro SUA y se podrá presentar a través de Internet por medio de lo que es el ITSE, de su empresa, mediante el archivo generado o directamente en la subdelegación que le corresponda con formato electrónico que se llama determinación de la prima de seguro de riesgos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos hacer de dos maneras. Uno, de manera virtual o de manera presencial en la subdelegación. Si en la empresa hubo accidentes o enfermedades de riesgo que fueron determinadas en el año, es necesario que estos eventos se estén registrados en el SUA antes del cálculo de la prima de riesgo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos o puede llegar a suceder que la empresa, con tal de que no le determinen diferencias, las incapacidades no las registra en lo que es la base de datos del SUA. ¿Qué quiere decir esto? Que al no tenerlas registradas, no se van a ver reflejadas las incapacidades por riesgo de trabajo o por enfermedad general. Aquí prácticamente las que nos interesan directamente son los riesgos de trabajo para determinar si la siniestralidad va a incrementar o va a disminuir. Ok, ya que estamos en nuestra base de datos del SUA y estamos bien conscientes de que nuestras incapacidades están debidamente registradas, nos vamos al archivo, perdón, al menú que dice determinación de la prima de riesgo de trabajo. Se seleccionará el cálculo de días y trabajadores promedio. No sé si recuerden que estos registros los ocupamos para la fórmula que anteriormente nos enseñó nuestra compañera Diana. Ya que hicimos todo este cálculo de de días y trabajadores promedio, nos vamos a realizar el proceso de cálculo de la prima.
vamos a determinar la opción cálculo de la prima de riesgo de trabajo en el menú de la determinación de la prima de riesgo de trabajo. No sé si alcance a ver un poquito legible nuestras pantallitas. Ya que se generó nuestro cálculo, es importante que descarguemos estos reportes. ¿Qué quiere decir qué quiere decir este tipo de reportes? Los vamos a tener como sustento o como soporte a la hora de realizar la determinación, o en caso de que la autoridad nos quiera hacer una verificación de prima, tenemos todos estos documentos como sustento para poder defender nuestro cálculo y la manera de hacerlo correctamente. Los reportes que se descargan son trabajadores promedio expuestos a riesgo de trabajo, un reporte de riesgos de trabajo en caso de haber, carátula de la determinación de la prima de riesgo de trabajo, la relación de casos de riesgo de trabajo y las incapacidades de los trabajadores. Aquí les estoy poniendo un ejemplo en la pantalla, bueno, en la diapositiva del lado izquierdo, son nuestros trabajadores promedios expuestos al riesgo. Ahí se dan cuenta que nos aparecen los meses de enero a noviembre, debe de ser hasta diciembre nada más, solamente que no entro en nuestra pantalla el mes. Del lado derecho tenemos la relación de casos de riesgo de trabajo terminados. Es muy importante que los tengamos terminados, como lo comentó nuestra compañera. Si nuestros cálculos no están terminados, se va a computar hasta el siguiente ejercicio donde sí esté terminado nuestro caso. ¿Qué quiere decir? Si un trabajador sufre una incapacidad en el mes de diciembre y le dan 50 días de incapacidad, su incapacidad terminará hasta el mes de febrero, hasta el mes de enero, mes de febrero, dependiendo de cuándo haya sido en fecha exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que este riesgo de trabajo todavía no está terminado para nuestra determinación del mes de enero a diciembre. Pero los días se van a acumular para la siguiente determinación de la prima de riesgo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que al segundo año es donde se va a ver la determinación de este caso y nos va a afectar directamente en la determinación de la prima de riesgo de trabajo. Aquí tenemos también otro reporte que dice que es el reporte de incapacidades. Si tienen alguna duda, algún comentario, compañeros, háganoslo saber en la sección de preguntas y respuestas a través del webinar o directamente al final de la presentación. Y estos son los datos generales de la carátula que nos arroja el sistema. Ya que tengamos esta carátula, si se dan cuenta, trae la misma fórmula, la fecha de elaboración, nos dice todos los datos generales de la empresa. ¿Cuál es nuestro registro patronal, nuestra denominación o razón social, nuestro domicilio, nuestra actividad económica o giro, la clase de riesgo, la fracción, la prima anterior? Todos estos datos nos sirven para la determinación de la RIF. De hecho, si se dan cuenta, en la parte de abajo, pues, lado derecho, bueno, viene hasta el nombre y la firma del representante legal de la empresa o sujeto obligado. Después de tener estos archivitos, se va a generar un archivo directamente en el SUA, algo así como nuestro archivo de pago, pero va a ser nuestro archivo con la determinación de la prima de riesgo. ¿Qué quiere decir? Es que ya que tengamos
todos nuestros reportes y nuestro archivo generado directamente en la base del SUA, nos vamos a proceder a acudir a lo que es el ITSE. Realizando esto, en la pantalla aparecerán los datos de identificación, como se los comenté, la clase, fracción, prima aplicable. Calculamos el procedimiento. Ya que tengamos nuestro archivo generado, nos va a dar un archivo con extensión .dap. Archivo es el que nos vamos a, a guardar en nuestros documentos importantes y nos vamos vamos a acudir directamente a lo que es el ITSE y ahí está habilitado la opción de presenta tu prima de riesgo de trabajo. Lo único que nos van a pedir es el archivo con extensión .dap a través del ITSE. Ya que tenemos todo esto, esto nos va a arrojar el ITSE, nos va a arrojar un acuse con cadena original, sello original, código bidimensional. Es un acuse notarial de confirmación de la transmisión del archivo derivado de la revisión anual de siniestralidad de la empresa y viene nuevamente todos los datos de nuestra empresa y en la parte de abajo viene la base de la determinación, los días subsidiados, porcentajes de funciones, trabajadores promedio, años promedio de vida, factor de la prima mínima, los días del año, la, el periodo o el ejercicio que se está revisando, la prima anterior y la prima declarada. Hasta aquí, o este formato que les estamos mostrando es llamémosle, nuestro punto final de la determinación de riesgo de trabajo. Por aquí tenemos una pregunta, nos dicen, si hay incapacidades subsecuentes al final del año, ¿todas se consideran para el próximo ejercicio o solo en dado caso de la última incapacidad recibida? Vamos a hablar de el colaborador. Si su incapacidad inicia en octubre, noviembre, diciembre, vamos a ponerlo de los últimos ejercicios los últimos meses del ejercicio, todo este riesgo de trabajo se va a considerar para el siguiente. Los demás riesgos de trabajo que tengamos culminados, sí se van a computar para la determinación del riesgo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos 5 riesgos de trabajo en el año, 4 están terminados y uno pasa al siguiente año, vamos a computar los 4 y este último quedaría pendiente para la siguiente determinación de la prima de riesgo de trabajo. No sé si por ahí sí me doy a entender. A ver, creo que más bien, si el accidente de trabajo tiene incapacidades subsecuentes, por ejemplo, estamos ahorita determinando la prima de riesgo de 2022 o la que va a aplicar para 2022. Y el caso de riesgo inició en diciembre de 2021, pero va a terminar hasta febrero de 2022. Nosotros estamos determinando la nueva prima que va a aplicar en 2022 en febrero de 2022. Pero resulta que solamente estamos computando de enero a diciembre de 2021. Entonces, este caso de riesgo, como termina en febrero de 2022, ya se toma para determinar la prima de riesgo que va a ser aplicada en 2023. Pero todos los días de riesgo o todas las incapacidades de riesgo que tuvo este trabajador se van a considerar para determinar la prima de riesgo que va a ser aplicada en 2023. No se consideran días de este caso de riesgo
en 2022 y luego el resto de días en 2023. No se separan esos días de incapacidad. Todas se toman para computar la siguiente prima de riesgo. Ahí no sé si queda más claro o los hice más bolas. Pero, ok, dice que ya quedó más claro. Ok, Exacto. listo. Entonces, Adelante. continuamos. Gracias, Eh, perdón. Vamos ahora con las sanciones por no presentar la determinación de la prima de riesgo de trabajo. La omisión de la presentación de esta declaración a la presentación incorrecta de la misma o no presentación se puede sancionar con una multa que va desde las 20 hasta 210 veces la UMA. ¿Qué quiere decir esto? Que si la hacemos de manera incorrecta o la presentamos, o mejor dicho, o tenemos la omisión de presentarla, nuestra multa va de los 2,074,80 pesos hasta los 21,785,40. ¿Esto qué quiere decir? Que el, el Seguro Social nos puede multar por la omisión o la presentación de manera incorrecta. Empresas con menos de 10 trabajadores. ¿Qué pasa con estas empresas que tienen 10 trabajadores o menos? Los patrones que tengan esta cantidad de trabajadores tienen la opción de no presentar la declaración de la prima de riesgo de trabajo y continuar cubriendo la prima media. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo de 1 a 10 trabajadores y tengo la prima mínima, me puedo quedar con esta prima mínima. Pero sabemos que si hacemos la presentación, aunque tengamos 10 trabajadores o menos, esto nos puede beneficiar porque va a estar bajando un punto porcentual de manera anual, después de que tengamos el ejercicio completo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un trabajador y no la quiero presentar, no pasa nada. Pero si mi empresa tiene un riesgo alto, llamémosle el riesgo de la clase alta o de la clase media, todavía tenemos posibilidades de bajar nuestro porcentaje de riesgo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, como recomendación, si tienes un riesgo bajo, medio o alto, haz la determinación de la prima de riesgo de trabajo, aunque tengas menos de 10 trabajadores. ¿Para qué? Para que puedas disminuir el porcentaje del riesgo de trabajo y esto a su vez afecta o beneficia al patrón para el cálculo de las bases mensuales de lo que es el SUA. ¿Sí quedó claro esta parte? Como recomendación, aunque se tengan 10 trabajadores o menos, realizar la presentación y baja su determinación. Si no la presentan, también no pasa nada, siempre y cuando tengan menos de 10 trabajadores en el ejercicio. ¿Cuáles son las facultades que tiene el instituto para hacer revisión o fiscalización de la prima de riesgo? El artículo 33 del reglamento, ¿qué es lo que nos dice? Que el instituto puede hacer la determinación o la rectificación de la prima de seguro de riesgos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pusimos una clase menor o, o buscamos el catálogo de nuestras actividades y pusimos la prima menor a la que realmente deberíamos de estar cotizando o con la que realmente deberíamos de estar cotizando, el instituto tiene la facultad para revisar y decir, ¿sabes qué? Llevas un ejercicio, pero te estás
equivocando en la prima de riesgo que estás utilizando. Tú dices que es la prima más baja, que es el 0.54. Yo digo que es la clase media, que debe de ser el 4.65. O en su defecto, tú debes de tener el riesgo más alto, que es el 7.58. Esto está dentro de las facultades del instituto. El instituto podrá rectificar o determinar la prima de patrón mediante una resolución que se notificará al representante legal cuando la prima manifestada por el patrón no esté determinada conforme al reglamento, cuando el patrón no manifieste su prima, cuando el patrón no presente su declaración o cuando exista un escrito patronal manifestando el desacuerdo de su prima y ésta sea procedente. Como producto de las resoluciones y la rectificación de la prima de seguros de riesgo de trabajo, el instituto emitirá una multa de acuerdo al artículo 304, fracción A, 304A, fracción 15. La presentación, la revisión anual obligatoria de su siniestralidad y determinación de la prima de riesgo de trabajo presentada de manera extemporánea, con datos falsos o con datos incompletos. Pero después de que el instituto haya hecho esta determinación de rectificación de prima de riesgo, también nos da facultades al patrón o al sujeto obligado de decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que tú estás determinando y tienen 15 días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación, siempre y cuando no se haya interpuesto algún medio de defensa. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder defendernos de lo que está diciendo el instituto. En dado caso de que esto el instituto lo rechace o lo deseche, este recurso interpuesto, también podremos solicitar un juicio contencioso, de acuerdo al artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Se deberá de interponer en los 15 días en que surte efectos la notificación del acto definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya el Instituto Mexicano del Seguro Social nos dio la resolución vía escrito, tenemos 15 días para impugnar el acto definitivo. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con toda la información que tú estás determinando. Aquí está mi acta constitutiva o aquí está mi clasificación de acuerdo al reglamento. Yo estoy cumpliendo a cabalidad y digo, todo lo podemos llevar a juicio contencioso o un medio de impugnación directamente ante el instituto. No sé si aquí tengan alguna duda, alguna pregunta. Nos vamos directamente a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos más comentarios. ¿Cómo se procede con la presentación de la prima de riesgo en el caso de que se tengan 2 o más registros patronales? En este caso, se va a hacer la presentación de la prima de riesgo por cada uno de los registros patronales con los que se cuente. Obvio, sabemos que los registros patronales aquí va a ser porque están en diferente subdelegación, diferente estado. Tenemos un registro en Monterrey, tenemos un registro en Guadalajara, uno en Hermosillo, uno en Tijuana. Todos y cada uno de nuestros registros van a tener que hacer la presentación, la determinación y presentación de la prima de riesgo de trabajo. Bueno, aquí para complementar esta respuesta, suponemos también que, por ejemplo, los registros patronales no iniciaron con la misma fecha. Entonces, puede ser que, por ejemplo,
por la fecha de inicio, siempre vamos a tomar o considerar el objeto social general de la empresa o el de más alto riesgo cuando inicia el registro patronal para la prima media. Pero si ya funcionó este registro patronal durante todo el año y vas a determinar tu prima de riesgo en el siguiente ejercicio, puede ser que si no tuviste casos de riesgo, si no tuviste defunciones, esta disminuya en un punto porcentual. Por ejemplo, puede ser que iniciaste con 4% y ya cuando presentas tu prima de riesgo disminuye a 3%. Así se quedaría para ese primer registro patronal, pero para el siguiente que inició en este ejercicio o un año después al registro patronal 1, vas a iniciar con tu con tu porcentaje de prima de 4%, suponiendo que la clasificación, que la clase corresponda a ese porcentaje. Y vas a tener un registro patronal con 3% porque ya trabajó durante un ejercicio y el otro registro patronal que apenas está iniciando lo vas a tener con un porcentaje de prima que corresponde a como si iniciaras una nueva empresa con el 4%. No sé si ahí me hayan cachado el ejemplo que quise dar. De repente suelo dar muchas vueltas, pero espero ser clara. Em, Bueno, es que aquí está como anónimo el participante que hizo la pregunta. No sé si me puedas contestar si quedó claro el ejemplo que coloqué. Ok, pues como bien lo sabemos, nos comenta si las primas son independientes, será el trámite directo en la subdelegación correspondiente. Recuerda que por cada registro patronal tú vas a tener un certificado para accesar al ITSE, que es el índice de tu empresa. Por cada uno lo puedes hacer directamente en la subdelegación, es correcto, o lo puedes hacer a través del IMSS. Con cada uno de tus registros patronales vas a tener acceso a, al ITSE o al IMSS de tu empresa. Lo puedes hacer por las dos vías, de manera electrónica, directamente a través del ITSE o en la subdelegación. No hay ningún problema. Exacto. Y bueno, ya nada más para finalizar, recalco algo muy importante. Toda la información que subas a tu plataforma de SUA debe estar completa, correcta, porque va a ser la información o tu materia prima para determinar la nueva prima de riesgo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si capturaste una incapacidad que era de enfermedad general y la capturas como prima de riesgo, esto te puede perjudicar para presentar la nueva prima de riesgo, porque se van a computar más días de incapacidades de riesgo y obviamente tu prima va a salir un poco más alta. Sin embargo, a partir, creo que fue de 2010, no, 2000, sí, como 2017. En la página del ITSE ya hay una sección para la prima de riesgo. Ahí ya se puede descargar un listado de los casos de riesgo que tuvo el registro patronal. Y estos casos de riesgo los puedes empatar o revisar contra tu base de datos que tienes en SUA. Entonces, con esta información es más certera la información o el cálculo de tu prima de riesgo que vas a presentar para el ejercicio. Ya no cabe así como que mucha duda en cuántos casos de riesgo tuviste y pues básicamente es, como les menciono, la materia prima para determinar esta declaración o este nuevo porcentaje que va a aplicar para el siguiente ejercicio. Y pues con esto yo creo que concluimos el seminario. Estamos, por favor, solicitando a los participantes de GIA se queden unos minutos más para tomar lista. Creo que hay
Ah, ok. Ya no hay más preguntas en la sección de preguntas, ¿verdad? Ya no. No, ya no. Ok, de cualquier forma, pues también estamos a sus órdenes. No sé si puedas colocar aquí nuestros correos, José Luis. Sí. Tomamos lista. Aquí están nuestros correos electrónicos directamente en el chat. Por si tienen alguna duda, algún comentario adicional subsecuente a este curso, pues con gusto nos los pueden hacer llegar y se los estaremos respondiendo. Listo, yo ya tengo el pase de lista, entonces si ya no Ok, hay más temas por tratar, damos por finalizado este seminario. Muchísimas gracias por su participación. Excelente día. hasta luego, buen día.